Yo voy a estar por acá dentro del colegio, así que cualquier cosa que necesite, estoy acá a disposición de la doctora Mascotena, activa colaboradora también, y le tenemos que reconocer a través del Instituto de Derecho de Familia, nada más. Bueno, al doctor Néstor Solari ya lo conocen, que es doctor en Derecho de la UBA, y las doctoras son la doctora Marila González, que también es profesora de la carrera de Familia y Derecho de la UBA, Familia y Sucesiones, y la doctora Laura Rodríguez. Así que bueno, los temas son la figura del abogado del niño, aspectos derivados de la práctica judicial en la provincia de Buenos Aires, distinción con los representantes legales. Así que bueno, vamos a formarte la apertura acá con el doctor. Gracias. Agradeciendo también al colegio, al doctor Rivas y a la doctora Mascotena en otra de las actividades, como muchos de ustedes han estado presentes en otras oportunidades, y de una temática que también el año pasado recuerdo que habíamos hecho antes del Congreso, en razón de un evento que, como ustedes saben, se hace todos los años en la UBA de la figura del abogado del niño, y que tiene particular aplicación en relación a la ley de la y que los colegios de abogados tienen como órganos, digamos, encargados del registro, todo lo que tiene que ver con esta temática en el caso de la provincia de Buenos Aires. A diferencia de otras jurisdicciones o provincias en donde o bien no hay registros o hay registros voluntarios, o bien la designación es de oficio. El avance que ha tenido la ley de la provincia de Buenos Aires, en este caso, con la creación del registro, es de alguna manera precisar esta discusión que ni la Convención sobre los Derechos del Niño ni la Ley 26061 definen en cuanto a quién debe designar o quiénes deben designar abogado del niño. Las posturas o los criterios son de acuerdo a las jurisdicciones. Algunos entienden que lo tiene que hacer el juez de oficio, otros que serían los representantes legales, los que tendrían que designar o proponer el abogado del niño, y la teoría más difundida o la idea más difundida en distintas otras jurisdicciones, que es lo que la ley de la provincia de Buenos Aires tiene como ley, es la creación ad hoc específico, que con ese criterio de alguna manera una individualización o una situación del abogado, matrícula en general, del abogado del niño en particular, razón de que la misma ley provincial y nacional hablan o especifican de la especialización, digamos, la formación que tiene que tener específica en esta temática. Con lo cual la idea es ir tratando de lograr, digamos, una especialización en la temática, y que eso también se obtiene con la aplicación concreta y la efectivización de esta figura. Como decíamos en años anteriores, la aplicación de la figura del abogado del niño desde hace muchos años ha sido resistida por distintas razones, circunstancias, tanto a nivel legal, institucional, administrativo, judicial, etcétera, digamos, intereses que a veces pareciera se contrapone o se pretende que se contraponga con alguna otra figura, pero el punto inicial de lo que uno tiene que partir es que esta figura no tiene nada que ver con ninguna de las otras que existen o existieron siempre en la legislación. Por lo tanto, no se trata acá de implementar la figura de abogado del niño para sacar a los padres o para sacar al dictamen del asesor o lo que fuere.
o del tutor o lo que fuere. Digamos, todos esos casos o esas situaciones están enmarcadas en la representación que ha existido desde siempre. La figura del abogado del niño lo que viene a establecer es, como un mayor de edad, una defensa técnica individual en el proceso y que tiene que ver con un derecho específico en ese proceso. Y no una representación como tienen los menores de edad en condiciones o en su condición de menor de edad, sino una defensa básicamente, elementalmente técnica, que es lo que cuesta entender. Aplicar el mismo razonamiento que hago cuando va al proceso un mayor de edad, tiene que tener defensa en juicio, debido proceso. Es decir, tenemos que empezar por el artículo 18 de la Constitución, que es tan elemental desde el punto de vista procesal constitucional, que es el debido proceso y la defensa en juicio. En consecuencia, si yo voy a resolver sobre una cuestión que haga a la persona o a los bienes de un menor de edad sometido a un proceso con todas las reglas que eso significa, y va a haber una sentencia judicial que le va a ser oponible, el sentido común y la lógica en este razonamiento dice que tiene que ser parte, y como parte tiene que tener asistencia letrada como cualquier otra persona. Es persona, es parte y tiene que tener un abogado. Si entendemos eso, entendimos todo. El problema es ese, que por distintas razones culturales, yo creo que tiene que ver más con una cuestión cultural, porque además en esta temática las leyes están de la Convención y como ley nacional y la ley de la provincia. No es que hay que reformar la ley. Acá yo creo que tiene que ver con un aspecto más cultural que otra cosa. Ese cambio cultural es el que tiene que producirse en relación a lo que no sabemos, que es si dentro de 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años, 50 años. En ese sentido está la resistencia, más cultural que otra cosa. Al día de hoy, en el 2018, los casos judicializados de personas menores de edad, donde están en juego sus aspectos personales o patrimoniales, la gran mayoría de los casos no tienen abogado. Es decir, que en la gran mayoría de los casos se legitima el viejo sistema. Lo único que cambió es la palabra, que a veces los jueces, en lugar de designar o decir que es un tutor ad litem, lo dicen aparte, dicen, desígnase como tutor ad litem para que ejerza el cargo de abogado del niño. Ya lo está diciendo claramente, que tiene confundida toda la figura. Y eso resoluciona y todos los días. Si partimos de eso, el punto clave es ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, porque el que dice eso en una resolución no sabe de lo que está hablando. Porque si fuera así, la inclusión de la figura de abogado del niño en la Convención y en la 26.061 sería simplemente una cuestión terminológica. Es decir, de algo que desde el derecho romano se llamó tutor ad litem, ahora pasaría a llamarse abogado del niño. Si el cambio es ese, estamos perdiendo tiempo. Sí, es muy usual. A veces en forma consciente y otra en forma inconsciente. En forma consciente a veces porque deliberadamente lo que no se quiere es incluir a la figura. Y a veces inconscientemente porque en esta construcción cultural uno es como no percibe en qué consiste esto de la figura de abogado del niño. Y entonces uno pregunta y dice, bueno, pero esto de abogado del niño, ¿para qué? ¿O qué agrega? ¿O qué? Y es lo esencial de la condición de parte, que es lo que cambia sustancialmente. Dejar de ser objeto de tutela para tener derechos y garantías como sujeto. Ese cambio de la Convención no es terminológico,
No obstante que el terminológico todos lo tienen claro y lo dicen. El problema es aplicarlo. Y ese es el cambio que hoy culturalmente hay que hacer. Y en eso consiste todo lo que estamos en esto. Y no es fácil porque, como ustedes verán desde la profesión, desde tribunales, por distintos vericuetos, etcétera, no se aplica la figura. O se aplica en forma excepcional. Y ese no es ni puede ser el criterio establecido por la Convención. Y lo que pasa es que son figuras totalmente diferentes. Sí, lo que pasa es que dice la doctora que en muchas Entre Claro. dicen rechazo no al lugar debido a que el niño ha tenido su asistencia técnica letrada a través del asesor. Bueno, esa confusión, esa es la confusión. claro. Ahí está la confusión. Que ahora está muy beneficioso el trabajo de cámara, se aplica el abogado del niño ante todo. Antes, porque la relación es esta, lo que sería el tutor, habiliten, va a tener una mirada desde el punto de vista de un adulto, o va a actuar desde el punto de vista de un adulto, no escuchándolo al niño. El abogado del niño directamente recibe órdenes de su cliente o de su tío, que es la voz del niño. Esa es la diferencia que hay entre el tutor. Y el asesor va a tener una especialización siempre y cuando se va a expresar desde el punto de vista del Estado. ¿Cómo queda el Estado? ¿Cómo se queda puesto el Estado frente a esta situación del niño? Esa es la diferencia que se da. Claro, la figura que siempre existió del asesor en su dictamen, por ley, de acuerdo a la ley del Ministerio Público, tiene una función general social, no individual. Es decir, él en su dictamen lo que dice es que lo que entiende más conveniente para el niño y por lo tanto su función es una función de un interés social. De tal forma que si se contrapone eventualmente, acá en esta circunstancia, el interés individual con el interés social, debiera cumplir con el interés social y están marcados dentro de la ley. La figura del abogado del niño tiene que ver con el interés individual. Por lo tanto, es otra cosa. Que puede coincidir, pero no necesariamente. Sí. Esto tendrá que ver cómo entiende la jurisdicción y el resto de los operadores jurídicos respecto del concepto de interés superior del niño en el caso concreto, porque en el caso del asesor de incapaces materializa o conceptualiza el interés superior del niño desde la mirada de lo que la sociedad quiere Claro. garantizar. Y esa es su función. Exacto. En cambio, el abogado del niño y el niño en sí, en su vida y en su contextualización, va a interpretar o materializar su interés superior con su contextualización. Individual, claro. En el 2013 la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata dio un fundamento que me parece clave y que explica mucho esto que estamos diciendo. Que si uno lo aplicara así, no habría ya ninguna duda o ninguna discusión. Decía que en general la jurisprudencia dice que el derecho del niño está satisfecho o está cubierto o está protegido con el dictamen del asesor. Entonces, la Cámara Civil y Comercial dijo, el asesor de incapaces, que era en el caso, no puede defender el derecho del niño, que defiende el abogado del niño, porque tiene un interés social. Y por lo tanto, en un mismo expediente habría intereses contrapuestos que yo defiendo un interés social y un interés individual. Es clarísimo.
cualquier lógica jurídica elemental de cualquier fuero, razonamiento en el derecho del ABC del primer año que va uno a la Facultad de Derecho, lo advertiría. Aplicado a esto, está dado toda esta contradicción de la mayoría de los fallos que dicen, no, ya con el dictamen del asesor de menores está satisfecho. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a suponer que va en defensa de los derechos del niño. ¿Cómo yo puedo justificar entonces que un mismo dictamen defiende un interés general y un interés individual? Ahí ya hay contradicción de intereses. Y aunque uno diga, no, no hay contradicción de intereses, entonces el dictamen tendría que tener dos partes. Dictaminar conforme a un interés general y dictaminar conforme a un interés individual. No, el dictamen es único. Y entonces, si uno no advierte eso, lo lógico es preguntar, como pregunta dice, ¿para qué sirve la figura de abogado del niño? Para nada. Si no advertimos esa diferencia. Bueno, esa diferencia es lo que culturalmente hay que cambiar. Porque es donde está trabado la figura. A veces en forma intencional y a veces en forma no intencional. Eso es otra discusión. Pero el criterio ampliamente mayoritario es este. Entonces uno puede decir, bueno, entonces, ¿cuál fue el invento del abogado del niño? ¿Cuál fue la razón? Nada, pusieron que tiene que tener un abogado del niño por tener un abogado del niño. No, el cambio es más sustancial. El cambio justamente de la figura de abogado del niño es para advertir que en su condición clásica, histórica del derecho romano, en la cual el niño era objeto de tutela y el representante ocupaba el lugar del representado, ¿qué quiere decir? Que el representado está afuera, está omitido, en lugar de va tal, el concepto clásico de cosa, porque yo ocupo ese lugar y esta persona queda afuera. Bueno, lo que la convención cambia en esta lógica es que al reconocerle o destacar el aspecto, no obstante su condición de incapaz, de derechos y garantías, y como sujeto de derecho, es parte, sin perjuicio de la representación legal. No es que queda fuera el representante legal. Pero se introduce acá como cambio sustancial la intervención del niño. Y como intervención del niño como parte, por definición, tiene que tener una asistencia letrada. Ese es el cambio. Todo el resto, estamos hablando de cualquier cosa. En eso consiste el cambio sustancial, porque si no, es más o menos todo lo mismo. Claro. El artículo de la ley de la provincia de Buenos Aires dice claramente, al final del primer párrafo, dice, todo ello sin perjuicio de la representación legal. Lo dice expresamente. Fíjense, claro, el artículo 1 dice, quien deberá representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes, legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que lo afecte, en el que intervendrá en carácter de parte. En el que intervendrá en carácter de parte, coma, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el asesor de incapaces. No hay mucho que inventar acá. El tema es aplicar esto. Entonces, si yo en una sentencia o resolución judicial digo que con el dictamen del asesor de incapaces están representados los derechos del niño, no sé de lo que estoy hablando. A lo mejor de buena fe. Pero, que es lo que nos tenemos que poner de acuerdo. Lo mismo en la Ley Nacional 26061, cuando habla el 27 de la figura del abogado del niño, el inciso C, a ser asistido por un abogado, preferentemente especializado en niños, etc. El decreto reglamentario del 2006, del año siguiente a la ley, en el decreto reglamentario, el 415 del 2006, cuando reglamenta el inciso C, dice que la figura del abogado del niño es sin perjuicio de la representación legal, aparte de la representación legal.
lo que hay que hacer todo esto es aplicar, nada más. No hay que cambiar la ley, no hay que cambiar nada. Y eso es lo que cuesta mentalmente, porque son como estructuras mentales en lo cultural clásico que uno, cuando está formado con un sistema, obviamente el cambio sustancial, como todo cambio sustancial, cuesta. Y es el proceso cultural, claro. ¿Cuántas veces habrán escuchado ustedes? ¿Para qué quiere un abogado? Los 8 años si tienen los padres. Claro, esa persona que está diciendo eso no sabe lo que está hablando. Porque es distinto si digo, bueno, el abogado ahora, como es abogado, lo va a llevar a su casa esta noche. Ahí estaríamos en problema. Claro, porque el abogado no tiene la función de la representación, del cuidado de la persona, no. El abogado, por más que tenga padre, lo que hace en el proceso es asistirlo en ese derecho individual y en ese proceso. Que puede ser su derecho coincidente con la de los padres o no. Para saber si es coincidente o no, yo tengo que traerlo al proceso. Porque si no, el conflicto de intereses, como se da en la práctica judicial, se va a poder determinar si previamente está detectado. Ahí sí yo puedo ver un conflicto de interés. Pero si en todos los casos no lo traigo al proceso, ¿cómo sé yo que no hay conflicto de intereses? Si el representante ocupa el lugar del representado. Lógico. Ese es el punto clave, digamos, que es lo que uno tiene que empezar desde distintos lugares a proyectar y a explicar. Y entonces ahí el cambio va a ser fácil, porque todavía hay mucha gente en el ámbito jurídico que no sabe qué se trata esto. Entonces, y lo asocia con la idea de conflicto de interés. Pero si el conflicto de interés es del derecho romano, existe la figura tutora ad litem. Ya está resuelto eso. De hace 200 años en el derecho, si yo tenía conflicto de interés como representante con mi representado, existía del derecho romano la figura tutora ad litem. O sea, por lógica jurídica, la figura de abogado del niño no tiene o no debería depender del conflicto de intereses porque está para otra cosa. Como decía recién, habría significado un cambio terminológico de pasar de una figura de tutor ad litem a abogado del niño. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es el cambio? ¿Un cambio de palabra? El tema es un poco más serio. Ahora, el tema es que estamos trabados en eso, porque la mayoría de las resoluciones judiciales y los criterios están vinculados a esta idea clásica, vieja. En ese sentido creo que estamos aplicando todo lo viejo con palabras nuevas. Y en eso va a consistir la aplicación y el adelanto, que también depende de cada jurisdicción, porque hay jurisdicciones más avanzadas, menos avanzadas, etc. Pero en líneas generales todavía es resistido. En líneas generales cuantitativas, digamos. A mí me han dicho jueces de paz de la provincia de Buenos Aires, me han dicho, esta figura de abogado del niño, y dice, ¿ahora de dónde viene? Dice, yo hace 30 años soy abogado, soy juez de paz. Me dice, esto ahora que me vienen con abogado del niño. Claro, para él es como venir una cosa nueva. ¿Cómo hago yo para hacerle entender eso a esa persona que, cómo decir esto ahora, yo hace 30 años soy juez y esto es nuevo? Bueno, pero esto cambió. Porque si no estaríamos todavía en el derecho romano. Con esa misma lógica, alguien puede venir a decir, bueno, pero esto ahora es los derechos de la mujer, que me vienen ahora con estos derechos. A nadie se le ocurriría hoy. Pero el proceso de ese, fíjense, la mujer mayor capaz, lo que le costó y lo que le cuesta para sus derechos. Imagínense, el niño empezó en el 89, la convención, los años que... Claro, que todavía es mucho menos a los derechos de la mujer si lo comparamos con esta evolución.
cuando recién se dio en la década del 90 las leyes de violencia familiar. Hasta la década del 90, y bueno, el marido le pegaba un poco a la mujer, y bueno, estaba dentro de problemas familiares. Claro, hoy a nadie ya se le ocurriría decir, bueno, esto es una potestad del marido. Hace 40 años sí. En ese sentido, ha evolucionado, pero ha costado. No es que un día la gente se levantó y dice, bueno, ahora ya no hay más violencia. Es un proceso lógico de evolución. Y esto es lo mismo. Acá la sala 1 de la Cámara de Apelaciones, en un pacto muy reciente, dijo que la voluntad del niño tiene que ver ajustarse a la capacidad progresiva de este niño y hay que hacer una interpretación dentro del contexto del conflicto, para lo cual hay que tener en cuenta los intereses de las partes para poder interpretar la voluntad del niño en función de su capacidad progresiva. Claro, cualquier cosa. Entonces, Es mucho más simple el tema. Tiene que ir... un nene de 4 años, Claro. a un nene de 2, a un nene de 11 y a un joven de 16. Claramente la capacidad progresiva es la misma, pero no se puede Claro. actualizar dentro de los intereses. Porque el nuevo Código Civil y Comercial vino a convalidar un criterio jurisprudencial que es introducir el tema de la capacidad, madurez de edad suficiente, en este tema, que no tiene nada que ver. ¿En qué tiene que ver la capacidad o madurez en este caso? En la elección. Obviamente, yo tengo 3 años, no puedo elegir un abogado. Allí sí es un problema de capacidad. Ahora, el derecho a la asistencia letrada como garantía mínima del procedimiento a tener un abogado no tiene nada que ver con la capacidad. No obstante, el código en el artículo 26 lo sujeta a eso Claro. y a los intereses contrapuestos, entonces se genera esta confusión no solo desde los operadores, pero también en la incorporación del código no hubo una técnica clara en la redacción, porque la 26061 y la convención es claro que todo niño tiene que ser oído, tiene que ser escuchado en todo proceso. Bueno, el 26 del código nuevo no vendría a ser tan claro. Entonces, digamos, ayuda a la confusión de los operadores. Entonces, Igual de todas maneras la Cámara, Sí. bien, nuestra Cámara que trabaja con el abogado del niño sin parar. A la segunda manifiesta con respecto a eso que los jueces a partir de ahora tienen que tomar en cuenta la ley de fondo y no las leyes de forma. ¿Sabes? Que tienen que partir desde la convención, Sí. que el Código Civil es igual. Sí, sí, sí. Capacidad tiene progresiva. jerarquía ¿Y esto constitucional. surgió por qué? Porque teníamos abogado del niño y entonces el juzgado de primera instancia manifiesta y dice, bueno, abogado del niño va a ser para aquel nene que tenga la capacidad Edad y progresiva. capacidad. Para los hermanitos, tutor ad litem. claro, Entonces ahí Cámara, bueno, este, con un corresponde criterio atinado en Sí. atención a lo que estamos. circular nuestra del Instituto Abogado del Niño, nos permite el artículo 14, que estamos designados a trabajar en un expediente abogado del niño por conexidad. Ahí los Podemos conexos. ampliar nuestra designación en los casos conexos. Eso lo dice el reglamento de Colproba también. Sí. Lo que pasa es que el derecho está consagrado, no existe la herramienta para ejercitar ese derecho, que son las garantías mínimas del proceso. Sí. Ese derecho queda como simple declaración. Claro, claro. Pero fíjense que esto de la capacidad, el mismo código, vamos a suponer que el tema de la figura del abogado del niño tiene que ver con la capacidad. Es decir, que tendría derecho a tener un abogado todo aquel que puede elegir un abogado. Ya dejando de lado a todos los que no tienen madurez suficiente que se quedarían sin abogado, en principio. Vamos por eso. Vamos a suponer que es un problema de capacidad, de elección. Ahora, si nosotros nos vamos en el mismo código, en el tema de restricción de la capacidad, en el caso de salud mental ya la ley en el 2010 y ahora el nuevo código, vamos a ver qué dice con respecto a la figura del patrocinio letrado. Aquel que yo le quiero restringir la capacidad. Dice el artículo 31. La restricción al ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales, que incluso puede ser designado un curador como forma excepcional y extrema. Dice, establece las reglas generales
que debe tenerse en cuenta en el procedimiento para la restricción de la capacidad. Vamos a suponer que el patrocinio letrado está vinculado con la capacidad. Entonces, en lugar de hablar de un niño, ahora vamos a hablar de alguien que un mayor de edad que a quien se quiere restringir la capacidad. Dice, entre las reglas generales, el inciso E enumera una serie de incisos como reglas generales del proceso. Dice, la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. ¿Está? Entonces me voy al artículo 36. Dice, intervención del interesado en el proceso. Vamos a suponer que yo soy un demente que no puedo andar solo por la calle, no hay ninguna posibilidad de que yo comprenda nada. Respecto a esa persona, entonces se me va a nombrar un curador eventualmente, o un apoyo, si acaso, pero en un caso extremo donde no tengo, imagínense si tengo posibilidad de elegir un abogado, ¿no es cierto? Dice el 36. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Punto aparte. Dice, interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente a su domicilio o del lugar de su internación, si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso ha comparecido sin abogado, se le debe nombrar uno para que lo represente y le preste asistencia letrada en el juicio. ¿Está claro? Entonces, si fuera un problema de capacidad, estos no tendrían derecho a tener un abogado. Sin embargo, en salud mental está claro y se ha avanzado. El problema con los niños, el mismo código, no es que estoy hablando de otra ley. Por eso digo, acá hay mucho aspecto oculto que están vendidos bárbaramente, pero que si uno lo desarma, es decir, bueno, esto es más de lo viejo. Por lo menos decime que es viejo. El problema es que me dice esto es nuevo, esto es conforme a la convención. Ahí está el problema, porque vamos a vivir engañados ¿cuánto tiempo? Y por eso digo, si una persona no puede salir sola a la calle, no tiene ni una posibilidad de comprender nada. Sin embargo, si el Estado le hace un proceso judicial para restringir su capacidad o designar un curador, tiene que tener un abogado. Obviamente, él va a elegir el abogado. Entonces, la discusión acá es quién elige, pero no que se quede sin abogado. Entonces voy al niño. Si el niño tiene 3 años, obviamente que no puede elegir un abogado. Pero como tiene que tener un abogado, pues no es un tema de capacidad, sino del debido proceso y la defensa en juicio, entonces vamos a discutir si lo designa el juez, el representante legal, el registro, etc. No como dice el mismo código en el 26, como decía ella, puede tener abogado el niño si tiene madurez o edad suficiente y si hay conflicto de intereses. Es lo viejo de lo viejo. Y tal vez también hay que pensar que las instrucciones al abogado es una cuestión de capacidad progresiva, pero no es una cuestión de debido proceso o de defensa técnica. Por ejemplo, yo siempre cuento lo mismo. El defensor de pobres y ausentes, y cuando defiende a una persona ausente, ¿sí? Que no la encontraron, que la declararon rebelde, que la citaron por edictos, hace una defensa técnica de un ausente, y yo nunca escuché a un defensor oficial de pobres y ausentes que tenga como una crisis de identidad, ¿no? Que no sabe qué hacer porque no tiene instrucciones de su representado, hace una defensa técnica, se fija que se cumplan los parámetros procesales, hacer una defensa de un... hacer una defensa técnica de un chiquitito en una medida de abrigo o un dictado de autoadoptabilidad sería más o menos lo mismo. Hay pasos procesales, hay normas que cumplirse y se haría un control de legalidad, ¿sí? Sin perjuicio que de alguna manera la voluntad de esta persona menor de edad que no se expresa verbalmente se puede desprender. De hecho, la Eso opinión también, consultiva 12 eso habla dice la opinión consultiva. de las formas en las
se puede Porque en un expresar. maltrato, por más que no se pueda defender, no pueda expresar su opinión, se le tiene que dar la asistencia técnica necesaria y las decisiones se van a tomar de acuerdo a los procedimientos correctos. Pero es lo mismo que decía el doctor en salud mental. Claro, Muchas veces claro. una persona que está en una crisis, que está empezando una internación, Puede, tampoco claro. puede dar instrucciones. Pero hay un proceso. Y hay proceso y hay Hay un defensa debido técnica. proceso y tiene que tener un abogado. Súper. ¿Cómo voy a resolver? Si no es nulo. Entonces, ¿cómo voy a resolver un proceso de un chico de 9 años si fue al proceso y no tuvo asistencia técnica? No hay debido proceso y no hay defensa en juicio. O sea, es inconstitucional, artículo 18 de la Constitución. Si a mí me traen una sentencia y me dicen hoy, como mayor de edad, mira, vos estás condenado a pagar 10 pesos. Yo nunca fui a la facultad. Digo, ¿cómo estoy condenado a pagar 10 pesos? Sí, te hicimos un proceso y resolvimos. Sí, pero yo nunca estuve. La elemental lógica del razonamiento de cualquier persona que ha ido a la escuela, no ha ido a la escuela, y dice, no puede haber una sentencia de juicio si yo no fui al proceso. Eso cuando estamos hablando de un mayor es clarísimo. Ahora, cuando hablamos de un menor, ya se nos cae toda la estantería. Artículo 8 del pacto Ajá. también. Claro. Que de La ahí responsabilidad del Estado por surge el el cumplimiento. 18 de la Constitución Nacional y federal. Es preferible decirle al chico de 3 años que es igual a una heladera. Ahora Claro, por es lo una menos cosa sujeto a la representación. hace frío. Por lo menos ahora un tiro de Lo mismo los convenios de Sí. presentación Conjunta. Claro. mismo. En eso consiste el cambio de la convención, que es un cambio de paradigma. Por eso digo, no es un cambio simplemente terminológico. Hasta acá lo que se hace es un cambio de terminología, entonces uno puede venir a decir, bueno, mire, si hace 30 años, hace 30, 40 o 50 años, en la justicia había esta sentencia, que dice que solamente si tiene conflicto de intereses se designa un tutor al niño. Y ahora, lo mismo, no cambió nada. ¿Cuál es el cambio de paradigma? ¿Dónde ven ustedes la revolución? Es reconocer a alguien más dentro del proceso que Claro, siempre tienen miedo. claro. Que por eso, todo eso implica un cambio. Pero, a ver, esto también, las normas procesales. En el proceso puede participar hace mucho tiempo muchas personas, no es solo el actor y el demandado, claro. es el tercero interesado. Hacen una citación a un tercero interesado y nadie se opone, el tercero interesado es Tiene más prácticamente derecho al parte. tercero interesado que el Claro, niño. tiene más derecho el tercero interesado que el niño. Claro. Sí. En un proceso de daños y perjuicios, cuántas partes y terceros se interesan. Y nadie dice, vino el tercero interesado, se armó mucho lío. La tercería de mejor derecho sería el ejemplo. Claro. Claro. Y bueno, esto es lo fáctico, lo que está desgraciadamente sucediendo, pero digamos que tenemos que velar todos porque las herramientas que tenemos, tanto en la convención, en la ley y en el código, aplicarlas de manera correcta para que esto vaya cambiando, porque digamos que en un proceso donde hay niños y adolescentes, los más importantes son ellos. Entonces, en todos los procesos, ustedes saben que haya una sentencia que los afecte de manera directa o indirecta, deben ser escuchados. Y esta escucha está garantizada, digamos, no únicamente, pero depende de algunos supuestos, sí únicamente por un abogado del niño, porque muchas veces la voluntad de ellos no está Traída al considerada, proceso, claro. no está considerada porque los padres, que son sus representantes legales, en el afán de perseguir, también lo digo de buena fe, no que lo hagan adrede, pero sus intereses quizás no ven lo que están queriendo los niños. Por ejemplo, una mamá, obviamente se supone que todas las mamás quieren vivir con sus chicos, y su nene de 5 años le está diciendo quiero ir con papá, y no sé si va a ir al proceso a decir, mi hijo me dice todas las noches, por eso, me dice todas las noches que quiere dormir con su papá. No lo va a Y es hacer. lógico porque ella va al proceso como Ay, madre. Por supuesto. No va por los derechos del niño. Va Entonces- como madre por la responsabilidad Entonces parental. ahí, por ejemplo, yo tengo, que hoy traía un fallo de Lomas de Zamora, un juicio de alimentos, donde se pidió el abogado del niño y la jueza lo que dijo en 3 rengloncitos fue que no hacía falta porque estaba bien representado por su madre. Claro, Bueno. que es lo viejo. Claro, entonces,
que es bien representada por su madre. Capaz que ese nene, que la madre está negociando una cuota alimentaria, no le preguntaron si quiere ir a fútbol, si quiere ir a guitarra, si quiere... Y quizá la cuota, digo, ¿no? La cuota alimentaria no tiene en consideración esos rubros, esos parámetros, y el niño no puede gozar de esos derechos. Entonces, me parece que es trabajar diariamente en la conciencia de que el abogado del niño es una figura diferente y viene a aportar, no a complicar un proceso, porque se entiende un poco como que va a complicar. No, yo creo que aporta. Obviamente, también la figura del abogado del niño especializada, a conciencia, todo tiene que ver con todo, cómo hacemos cada uno nuestra tarea, ¿no? Pero si se hace bien, aporta. Y también, obviamente, tratar de ver cuál es esa voz de ese niño. Por ejemplo, ella que es madre, si va al proceso en representación de su hijo, lo peor que le puede pasar al hijo. Porque ella va como madre. Y en su buena fe, por cualquier persona. Uno, cuando yo voy al proceso de mi hijo, no voy como abogado, aún siendo abogado. Si voy al proceso, voy como padre o madre. Y mi visión es como padre o madre. ¿Es correcta? No, es perfectamente válida. Que en muchos casos, y lo normal así es, que yo represente o esté acorde con esos derechos. Ahora, no es una garantía. Entonces, si mi hijo tiene individualidad, si es sujeto de derecho, hay que traerlo al proceso con un abogado. Y eso significa de que va a traer su parte en lo que tiene que decir. Que en ese caso puede ser igual a la madre, coincidente, bienvenido sea. Y si no, no. Y el juez, cuando resuelve, va a tener todos los intereses exactamente expuestos. No presuponiendo que uno me trajo el interés del otro tácitamente o expresamente o lo que fuere. Claro, además en el fallo que comenta Mariela, la jueza, si no escucho, no sé si era una niña o un niño en cuestión, está adivinando que no tiene intereses contrapuestos con la madre. Nos habían pedido expresamente lo del micrófono, no lo cumplimos. No, lo que digo es que la existencia o no existencia de intereses contrapuestos no es una fórmula abstracta que la jueza lee el caso y dice, bueno, qué sé yo, si es una impugnación de la paternidad matrimonial, uno puede suponer de suyo que hay intereses contrapuestos si le designaban un tutor. Pero en la mayoría de los casos la existencia o no existencia de intereses contrapuestos tiene que ver con el niño concreto, y para saber qué quiere ese niño no hay ninguna, yo no me imagino otra forma que no sea escucharlo, ¿sí? Porque si no la jueza en abstracto adivina si el niño y la madre tienen intereses coincidentes o no. 4 renglones lo que dice, respecto a lo solicitado, teniendo en cuenta las cuestiones ventiladas en autos y no advirtiéndose por el momento la necesidad de, la niña de contar con el patrocinio de abogado del niño por resultar debidamente representada por su progenitora, desestímese lo peticionado. Nada, no dice nada. Exacto. Lo que está diciendo es como no hay conflicto de intereses que surjan del expediente, no hace falta un abogado. Exacto, exactamente. Entonces uno dice, ¿qué cambió con el derecho romano? Nada. Porque esto era así hace 200, 300, 400 años. O sea, no. El problema es que estos fallos son de ahora. Sí, de este año. Sí. La madre, que estaba afuera, escuchando atrás de la puerta, de ninguna manera le vas a pedir cuota de alimento a esa persona que te abandonó. Claro. Mi abogada me dijo, que era, en este caso era yo, mi abogada me dijo que yo tengo derecho a tener mi cuota de alimento. Así que, señor juez, yo
Claro. Tuvimos un problema cuando quisimos iniciar la demanda porque obviamente la receptoría de expediente le pedía la firma de la demanda de la madre firme la demanda, que la madre presente la fotocopia del DNI, pero nosotros cuando tenemos que iniciar un expediente de matanza tenemos que presentar la fotocopia del DNI, una planilla. Bueno, la planilla tenía que estar el nombre de la progenitora, el DNI de la progenitora, la madre no me puede ni ver, porque no quiere cuota de alimentos, menos me va a firmar una demanda. Claro. Entonces, no, discúlpeme, la pelea terminó en que yo me pude a la Cámara de Apelaciones y digamos, Claro, sí, sí. hemos conseguido iniciar los juicios de alimentos como corresponde. Tenemos el tercero iniciado. Claro, y de esa situación surgen 10.000 ¿Y casos. ¿Cómo lo resolvieron con la receptoría? No, a partir de una discusión. Ah, pero te lo tomaron. Se me lleva la cabeza. Claro, por la receptoría. Claro, Claro. porque Hicieron una nota. porque a justamente es cámara. el acceso a la justicia, eso por eso me interesa. Fue directamente hacer un pequeño resumen a Cámara de todos los problemas que veníamos teniendo con abogados del niño y Cámara de Apelaciones efectivamente nos escuchó, hizo algunas coordenadas, algunas estrategias y las aplica esas estrategias, esas consideraciones desde la Secretaría General de Expediente hacia todos los juzgados. Bueno, sí. Esa nota yo en algunos juzgados, de hecho, algunos te lo pueden rechazar. 12 sin la presencia del abogado del niño, porque dicen que es instancia de inmediación solo con el niño. Bueno, en Lomas de Zamora también, en general, las del artículo 12 las toman sin abogado del niño. También. ¿Y ustedes qué hacen cuando pasa eso, cuando no los dejan entrar a la audiencia? No, lo que pasa es que no en todos los procesos hay abogado del niño y sí hay artículo 12 en los procesos. Pero 12 sabe dónde lo toman en la asesoría de los asesores, ni siquiera lo toman su señoría en el juzgado. Claro. Bueno, depende. No, ahora sí, pero una sola vez no me permitieron ingresar, porque yo estoy designada para la defensa técnica de ese sentido. Perfecto. Tengo que estar presente, porque ninguna parte, ni la actora ni la demandada, tiene una audiencia inicial. Claro, es Claro. imposible. Ahí en la... Lo cual financia la nulidad, después la Cámara dice lugar a la Te nulidad dicen, no, del acto, como aquí también planteo en todos los casos que tiene que quedar constancia en el acta que Sí. Claro. Quizá eso es una... Perdón, no, porque no siempre queda plasmado el contenido de las audiencias. Después el juez hace la interpretación de lo que aconteció en esa audiencia. Y eso obstruye la correcta defensa técnica, porque después vos cómo podés interponer un recurso o lo que fuere de las resultas de esa audiencia. Bueno, y esto es lo que pasa, ustedes hablan de una cámara evidentemente bastante avanzada en este punto, pero no todas las cámaras son así y la verdad que se necesitaría la especialización de las cámaras para, exacto, con una especialidad en familia como para que esto no suceda, digamos, y las cámaras puedan resolver en este sentido como está haciendo. La sala 3 me dijiste, la sala segunda. Que en muchas jurisdicciones del país también las cámaras son civiles y comerciales Claro, acá también. y otros fueros. Entonces, es muy probable que en alguna provincia una resolución que aún pudiendo ser favorable llegue a la Cámara y resuelva sobre la figura del abogado del niño un comercialista. Imagínense si era un comercialista de todo abogado del niño. ¿De dónde salió esto? Y el problema es si le toca una Cámara donde está un comercialista, resuelve sobre esto y estamos en la peor situación. Si hoy estamos en el área nuestra tratando de aplicar y no se aplica, imagínense en otra lógica como sería en comercial, ¿no? Sí, igual no nos olvidemos que el abogado del niño tiene que estar en todos los procesos, no solamente judiciales, sino administrativos. En realidad, nosotros en el congreso que hicimos el año pasado en la UBA, justamente hablamos de todos los espacios donde debía estar el abogado del niño y también debería ser en una escuela. La idea es que el niño esté asesorado, sepa cuáles son sus derechos para poder también pedirlo y acceder, porque es parte del acceso a la justicia, ¿no? Empieza, como todo, por la educación, por saber cuál es mi derecho para poder pedirlo y defenderlo.
Entonces, bueno, eso también es importante. De hecho, yo traje acá para comentarles, seguramente muchos de ustedes lo deben conocer, hubo un fallo en el 2015 de Lomas de Zamora, donde se resolvió la procedencia de la figura del abogado del niño para una niña justamente que había sido víctima de una situación de abuso. Entonces, como se entendió que era una cuestión intrafamiliar, que la representación de la madre podía no ser suficiente. Entonces resolvieron la procedencia del abogado del niño para esta chica, para esta niña en realidad. Y se entendió que si bien el artículo primero de la ley 14.568 no dice específicamente el fuero penal, tiene que ser extensivo porque ahí no está prohibido y que la figura del abogado del niño debe estar en todo proceso. Exactamente. Pero bueno, si ustedes se fijan exactamente, la ley, la del abogado del niño, dice en el artículo primero, cumpliendo lo establecido por el artículo 12, inciso primero y segundo de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 8 del Pacto de San José y artículo 27 de la 26061, créase en el ámbito de la provincia de Buenos Aires la figura del abogado del niño, quien deberá representar los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte. Entonces, este era el cuestionamiento de la sede penal. Si pese a que no estaba incorporado acá, debía darse un abogado del niño. Y bueno, con buen criterio se resolvió que sí, porque además, más allá de la letra estricta de este artículo, tenemos las convenciones, tenemos la 26061, exactamente, las reglas de Brasilia para el acceso a la justicia, y eso, digamos, es lo que se resolvió en este fallo. Y otra cosa interesante es que lo que se decía es que los imputados, aunque sean menores, tienen su abogado o defensor oficial que ponen su voz en el proceso y su defensa técnica, y que las víctimas no. Entonces, justamente por eso también se le permitió la figura del abogado del niño a esta víctima, a esta niña, aunque la madre se había constituido como particular damnificada. O sea que hay varios condimentos del fallo que son interesantes, porque pese a que había sido particular damnificada, que no tenía un interés contrapuesto, pero podía presuponerse en atención a que, digamos, la situación delictiva había sido en el marco del seno familiar, en ese aspecto se accedió y se avanzó sobre sobre el fuero, ¿no? Se permitió en el fuero penal, y lo que yo pienso, y creo que se coincide, es que en todos los ámbitos judiciales, extrajudiciales, tiene que haber espacio para que exista un abogado del niño y tiene que haber un asesoramiento al niño para que sepa que puede contar con este recurso. Porque, por ejemplo, en un colegio también los chicos que son víctimas de bullying no saben qué hacer. Y una opción es que el mismo colegio pueda darle la herramienta para que se asesore, para que se cuide, para que pueda defender sus derechos y ver cómo se defiende de esa situación que, por ejemplo, no sé si lo vieron en los noticieros, hace menos de un mes en Lomas de Zamora, una nena de 13 años se suicidó por bullying en un colegio de Lomas de Zamora. Entonces, uno a veces piensa que esto no puede trascender a esos espacios, y la verdad es que no, que si tomamos una conciencia importante sobre esta figura y todo lo que podemos hacer a partir de ella y lo utilizamos como un buen recurso, podemos llegar a evitar muchos conflictos y a proteger a los niños, que es lo que, digamos, que esta figura viene a querer hacer. Esto. A propósito de la intervención en el ámbito extrajudicial, justo hoy y esto, digamos, la necesidad que además el abogado de los chicos sepan y sea accesible a los niños, ¿sí? Nos llamaron del Garrahan, cualquier hospital pediátrico tiene abogados, pero son abogados del hospital, ¿sí? Había un bebé que tiene menos de un año que se tenía que hacer un trasplante de riñón. El bebé estaba en diálisis y, bueno, no lo podían sostener mucho más con vida. Y era compatible la mamá de este bebé. Y la mamá de este bebé tiene 17 años y medio, ¿sí?
si bien la abogada es Susana Ciruzzi, la abogada del Garrahan, cuando le piden opinión hace un dictamen favorable, ¿sí? Los médicos no querían hacer el trasplante, tampoco el INCUCAI, llamaron al Ministerio de Salud. Bueno, dijeron que la cuestión se judicialice y del propio hospital salieron a buscarle un abogado a la niña, ¿sí? Que en realidad, digamos, debería estar, y en el hospital visualizaron claramente, la abogada del hospital me decía, yo no puedo hacer un amparo contra el mismo hospital que es el que me paga el sueldo, ¿sí? Y en realidad, digamos, la acción la escribió la abogada del hospital, pero tuvo que salir a buscar una firma, digamos, y son, lo que contás vos se podría haber aplicado, y son cuestiones urgentes, ¿sí? Una extrajudicial. Todo, fíjense que hasta acá en general tratamos de poner el acento en lo judicial, que es lo obvio, porque ya ese niño tiene un proceso judicial. Si en lo obvio todavía estamos discutiendo si tiene que tener un abogado, no tiene que tener, en qué caso, en qué otro. Imagínense en todas estas cuestiones extrajudiciales administrativas y en procesos y con la información, con el asesoramiento, sería impensable en el día a día de circunstancias en donde se debiera garantizar por ley este asesoramiento o esta instancia. Por ejemplo, incluso para ir cerca de lo judicial, en mediación mismo. Claro. En mediación también hay un retraso con respecto a la aplicación de la figura y se hace la mediación, se lleva adelante, bueno. Claro. No en los procedimientos de familia. Claro, depende de las jurisdicciones, claro. En todo el ámbito previsional, por ejemplo, desde ANSES, por ejemplo, una jubilación para un menor, una pensión, perdón, para un menor como beneficiario, hay un proceso administrativo que yo tengo que iniciar. Legalmente tengo que tener un abogado. Si yo voy hoy a ANSES, entro y le digo, soy el abogado, ¿de qué me está hablando usted? No, acá hace 40 años hacemos esto. Acá tiene que venir el representante. Imagínense a un órgano administrativo que yo le tenga que explicar la función de abogado del niño. Y por ley tiene que tener. Donde ha habido un avance muy importante en lo administrativo, que es raro que haya habido ese avance, en la ley de identidad de género. Porque en la ley de identidad de género hay dos sistemas o criterios legislativos con respecto a la identidad de género. Cuando hablo de identidad de género, la posibilidad de que yo me pueda cambiar de sexo o género administrativamente sin la intervención judicial. Obviamente en la Argentina de la década del 90 hay muchos casos que se cambiaron de género o sexo, pero yo tengo que ir a la justicia. Y en todo caso hacer la sentencia judicial la que ordena al registro del cambio de sexo. El avance de la ley en este punto es que yo puedo cambiarme de sexo o género sin ir a la justicia. En la legislación extranjera hay dos criterios. Solamente esto yo lo puedo hacer siendo mayor de edad, en cuyo caso si soy un menor de edad y quiero cambiarme de género, tengo que ir a la justicia para que el juez me ordene, como siempre fue. Y otras leyes, en cambio, admiten la posibilidad de que pueda quedar incluido en esta opción o este derecho los menores de edad. No sé. Nuestra ley ha implicado un avance muy grande en esto porque la ley permite que los menores de edad puedan acceder a este cambio de género o sexo por ley sin tener que ir a la vía judicial. En ese caso, la ley de identidad de género dice, como es menor de edad, tiene que tener el consentimiento de los padres, de los representantes legales, etc. Porque si habría ahí conflicto de intereses, me tengo que ir a la justicia.
Pero si yo tengo 16 años, me quiero cambiar de sexo, y le digo a mis padres, yo me siento una mujer. Muy bien, me dicen mis padres, estamos de acuerdo, vamos a ir a cambiar de sexo o género al registro civil. ¿Ahí hay conflictos de intereses? No, porque mis representantes legales me dan el consentimiento. Sin embargo, la ley, para que se vea esto, que no tiene nada que ver la figura con el conflicto de intereses, la ley establece que en ese caso tiene que tener un abogado. Y es un claro ejemplo de desmistificar la idea de que el abogado viene ante el conflicto. Entonces, la exigencia del abogado es ¿para qué? Para que informe su derecho de qué implica este cambio de género o sexo, porque aparte si no, si yo quiero volver después a cambiar, tengo que ir en alguna circunstancia a la vía judicial. Entonces, mis padres me dan la autorización como padres por la responsabilidad parental. Pero sin perjuicio de eso, que no hay ningún conflicto de intereses, porque en este caso ellos están de acuerdo conmigo, yo para ejercer este derecho tengo que informarme. Y para eso está el abogado. Y la ley de identidad de género requiere la figura del abogado del niño, independientemente de que haya conflicto o no haya conflicto. Por eso digo, eso es un avance muy importante, porque ahí hay un procedimiento administrativo donde específicamente se establece la intervención del abogado. Del 2012, la ley de identidad de género. Pero sacando esa situación en los procedimientos administrativos, hoy la figura de abogado del niño es casi ficción. Claro, la intervención en todas las medidas o actos que intervenga el servicio local debiera tener el patrocinio letrado también. Pero es el abogado del servicio local, es la misma cuestión que el abogado del hospital. No es el abogado del niño, porque si eso... Bueno, a ver, si el servicio de protección pide una medida de abrigo y el chico no quiere ser abrigado, digamos, es evidente que ahí la contraposición de intereses el niño la tiene, que eso sí es complicado, con su abogado, ¿no? Entonces se ve que necesita un patrocinio independiente. Bueno, hay resistencias culturales, pero es claro que el abogado del servicio de protección es abogado del servicio de protección. Si quieren que digamos abogado del Estado, yo no quiero decir todo lo que pienso, pero muchas veces se toman medidas de abrigo porque no hay políticas públicas, ¿sí? Entonces ningún niñito va a querer ser abrigado, ser separado de su familia, porque no se puede fortalecer a su familia. Y ese abogado no está en muchas condiciones de defender a ese niño haciéndole un amparo a quien le paga el sueldo. Lo mismo sucede con el defensor oficial. Y no es lo mismo la actuación del abogado de la matrícula al abogado de defensoría. Es diferente el tipo de defensa. Sí. Sí, los intereses que están en conflicto. Claro. Entonces es lógico que tenga ese conflicto de interés. Sí, una sobreprotección, pero que no implica un derecho. Ojalá sea sobreprotección. Una sobreintervención. Que no implica que tenga ese derecho. ¿Sí? Entonces, bueno, me parece que la victimización es
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, está bueno que de algún modo cada uno vea cuál es el rol que le compete en el marco del proceso. Sí, el artículo 35 bis, creo que de la Ley de Protección de la Provincia de Buenos Aires, dice que los niños que están en un proceso de abrigo deben ser escuchados y deben tener su patrocinio. Me parece que ahí está clara la diferencia de la figura de cada uno como para que puedan ser representados. En realidad, las herramientas, lo que decíamos antes, las herramientas legales, la letra de la ley la tenemos. El problema es la aplicación y la conciencia, ¿no? Y esto de que si es escuchado en este ámbito, ¿es realmente escuchado? ¿O se cumple con un formalismo porque la convención, porque digo, ¿no? Cuando hablábamos del artículo 12, que el juez lo cita y lo escucha, no plasma en un acta lo que dice, no hace intervenir al letrado, ¿estamos efectivamente ejerciendo el niño está en ejercicio de ese derecho o estamos cumpliendo? No, porque la convención en el artículo 12 haciendo como que se está cumpliendo. Entonces, exacto, entonces también creo que eso es parte de la conciencia, ¿no? Y de que los operadores de justicia tienen que empezar a tomar conciencia de la dimensión de este derecho, porque si no el niño sigue estando en la misma situación de objeto que estaba antes, un poquito solapado, ¿no? Bueno, hacemos como que estamos cumpliendo con la convención y los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Pero, digamos, uno va a ver efectivamente el juez que le interese esto y que conteste con la convención cuando de la sentencia podamos apreciar que el verdadero interés superior del niño se pudo ver a través de su defensa técnica, de la verdadera escucha. Me parece que los resultados del proceso son los que van a hablar de si se cumplió o no se cumplió con esto. Y nosotros, o sea, los abogados, cada uno desde su lugar, los jueces, abogados, el abogado del niño, el defensor, cada uno desde el lugar que tenga tiene que intentar cumplir con la convención, pero no solo cumplir, sino tratar de ver cuál es este interés por el que hay que velar para que el niño realmente pueda ser escuchado, porque lo que importa en un proceso donde hay niños interviniendo es no dañarlos. El objetivo es tratar de ver cómo uno puede contribuir, porque me parece que desde el Poder Judicial los operadores lo que tienen es una función social. No es que, sí, es juez el cargo que tenga, tiene que brindar el servicio de justicia y es para la población. Y me parece que ahí lo importante es que se protejan los derechos, en este caso, de los niños. Fíjense que en esto de la escucha o del derecho a ser escuchado, que parece que está garantizado con estas formas de que no vaya el abogado y que no conste, eventualmente como en muchos casos pasa, que no conste en el acta. Cualquier persona que va como testigo a un proceso de accidente de tránsito, me citan a mí como testigo, ¿no es cierto? Yo voy a la audiencia, voy como testigo. Todo lo que yo digo queda constancia. Soy testigo, ¿eh? No es que el juez se junta conmigo en silencio. ¿Cómo fue? Explícame más o menos cómo fue. A nadie se lo ocurriría. Queda en acta, cuando termina, me lee y yo firmo. Entonces, eso acompañado de significa que yo tenga el derecho de controlar la prueba, recurrir, etcétera. Apliquemos esto ahora al niño. El chico de 17 años, que tiene madurez suficiente, tuvo la suerte que el juez lo convocó, perfecto, viene a la audiencia. Entonces viene, en el mejor de los casos, con su abogado y le dice, espéreme afuera usted, abogado. Ya empieza el problema, el acto procesal. Porque esa parte va a ir a asistir a un acto procesal, digamos, sin la asistencia técnica. Y peor, por eso digo, pero vamos a suponer el mejor de los casos, que venga con un abogado, lo deja afuera. Y todo lo que estuvieron 20 minutos, 25 minutos, media hora, y no consta en acta. Por lo tanto, eso es nulo.
Pero lógico, eso por lógica constitucional procesal. Acá ni siquiera hay que hablar de un fuero, a nadie se le ocurriría. Que, por ejemplo, la etapa previa resuelve un montón de cuestiones, no es porque yo sea consejera, pero uno se da cuenta enseguida. Yo siempre cuando veo, ni siquiera conflicto de intereses, cuando veo ya que los adultos están en las posturas personales de ellos, nombro yo misma al abogado del niño, libro el oficio yo al colegio, y el consejero puede ser, entonces, desde esa etapa previa. Por eso ahora Laura tiene que dar una charla en la Asociación de Magistrados. Yo creo que lo que se trata es eso, que los consejeros, que todos los operadores, ya desde entrada del proceso estamos viendo si necesita o no un abogado. No es necesario llegar a la escucha del artículo 12, no es, ya de entrada. De todas maneras, igual volvemos al inicio, ¿no? Vos referís conflicto de intereses y yo digo, no, pero bueno, como dijiste, cuando las partes tienen posturas personales, yo digo, no hace falta, aún así podemos designar un abogado, por eso tiene que ir como más allá. Personal, vos estás viendo que no defienden los intereses de sus hijos, sino que es un objeto, que no lo escuchás hablar de los hijos, que hablas de lo que cada uno... Igual también podés escuchar a dos que creas que los estás representando y que no lo sea. Entonces, es como el ejercicio, ¿no? Esto es un poco lo que venimos a traer, a generar la conciencia. Imagino que esto que es... Claro, empezamos por ahí, que no es poco, y me parece súper útil vos como consejera que tomás la iniciativa y haces esto porque es muy importante, pero si vamos más allá, tenemos que pensar que donde hay un niño, tiene que haber un abogado. Muchas personas que integran el Poder Judicial, jueces de familia, consideran que no es necesario. Claro, tal cual. Sobre intervención, en una jornada que también había armado la doctora Mascotena el año pasado, recordás que estaba el doctor Gonzalo Limpia, el profesor que era, un consejero de familia, y yo que soy del organismo provincial de inicio de adolescencia, y cada uno tenía una visión distinta. Bueno, y el doctor Ayolintian, que fue de familia, él explicaba sus motivos por los cuales a veces consideraba una sobreintervención para mí, designarle una abogada niña en el proceso. Pero lo dice la ley, eso es lo que no entiende, que no es la interpretación que cada uno tenga. Pero partimos de la base de que la postura que usted tiene, la mayoría hoy sostiene un criterio clásico, viejo. Es ampliamente mayoritario. ¿No es? La sobreintervención, ¿no? Y los efectos de esa sobreintervención. Porque lo que Claro. digo es desde un lugar dogmático, no conflictivo en el proceso. Si en realidad son los menos los Claro. procesos que tienen abogado del niño, ¿por qué no vemos que pasan los procesos con abogado del niño y después contamos a ver si funcionó o no funcionó? Claro. El argumento no... Sí, hemos dogmático y clásico. Sí. Tiene la ley 3128 y les cuesta un montón aplicar el sistema de corresponsabilidad. Se articula entre los organismos. Sí. No, ahí lo que pasa que me parece el tema de el abogado, hay que distinguir el derecho a ser oído del abogado del niño. En el tema del derecho a ser oído está dentro de la especie del género la posibilidad de no querer decir nada. Está claro. Que se pueda, que quiera negarse a decir nada, eso está claro. El tema del abogado, si el niño no quiere y va al procedimiento, no tiene una defensa técnica. Por lo tanto, me parece que en ese punto es irrenunciable porque no se va a poder sustanciar el procedimiento acorde a esto. Lógico. Eso desde el punto de vista general. Pero además, desde el punto de vista particular, el tema de que si quiere tener o no un abogado niño es problemático en este punto, porque ahí, si yo podría renunciar o no querer un abogado del niño, podría haber una manipulación importante de los representantes legales. Y eso es peligroso. Porque yo voy a mi hijo de 16 años y le digo, vos te vas y le decía al juez que no querés un abogado. Porque si no va a ver lo que te pasa. Ahí, ¿qué opción tengo yo? Y me voy al abogado y digo, no, yo no quiero un abogado.
Es un problema. Que es como la ley de educación sexual, por la década de 90, cuando se judicializó un amparo por parte de los padres del tema de que los colegios le den clase de educación sexual o no a los hijos. Entonces algunos decían, bueno, entonces le vamos a preguntar al niño si quiere. Claro, pero ahí hay una los padres. Porque si yo tengo una orientación religiosa que no puedo hablar de eso, a mi hijo vos le decía a la maestra que no querés ir a esto. Esa es la realidad. Y la pregunta sería, ¿qué capacidad tiene esa persona de elegir libremente? No hay posibilidad. Que lógicamente, y de sujeción, sí. Claro. En violencia, claro, en violencia sí. Sí, pero en los procesos, a ver, yo no hago penal, puedo equivocarme, pero está bien, pero por ejemplo, los procesos penales, inclusive la probation, bueno, esto sí lo digo con conocimiento, no está permitida en gran medida, de hecho la procuración, digamos, bajo línea en este aspecto, en los procesos donde hay violencia de género o violencia familiar, justamente para evitar que se manipule a las mujeres, puedan desistir, puedan decir, bueno, no, está bien que se acuerde. Entonces, por la Convención Belém do Pará, o sea, y todos los tratados internacionales, lo que se trata es de que, digamos, esos procedimientos terminen con una sentencia condenatoria o absolutoria, pero que no se pueda hacer un juicio abreviado. Y esto tiene que ver justamente con que no puedan ser manipuladas, porque las personas que están dentro de la violencia, producto de esa misma situación, pueden querer desistir y volver a esa situación de violencia. Entonces el Estado tiene que por lo menos procurar que eso no se facilite. Quizás donde sí se pueda ver ese aspecto del desistimiento y que no se puede hacer nada, se ve mucho en el caso de violencia familiar en general. Porque ahí los psicólogos establecen una relación, una situación cultural muy compleja, en la cual la víctima vuelve y le cree. Y se me prometió que no me va a pegar más. Y entra en ese proceso enfermizo. Y ese es un problema donde en el tema de violencia se ve muy claramente esa... ahí habría que ver si tiene que haber políticas públicas en ese sentido para tratar de culturalmente cambiar eso. Sí, lo que pasa es que es muy difícil, porque vos excluís del hogar... Por eso. Y en violencia también se ve mucho la falta de participación del niño. Las mujeres se van con una orden de exclusión y eventualmente con una prohibición de acercamiento, y nadie le pregunta al niño si quiere una vinculación asistida, o en el peor de los casos a veces sale la prohibición de acercamiento del agresor a la mujer y no a los niños, y después nadie sabe cómo organizar esa vinculación. Y está bien, yo entiendo que son procesos cautelares, que las medidas cautelares se tienen que tomar urgente, pero digo, nada excluye que de modo urgente también se tenga una instancia de escucha con el niño. Tampoco las oficinas de violencia están acostumbradas a que vaya un niño a hacer una denuncia, y también son cuestiones de vida o muerte. Si hay un niño que aparece en la OBD pidiendo un orden de exclusión, una prohibición de acercamiento de su progenitor, y le dicen que vuelva otro día con, no sé, su progenitora, digamos, son cuestiones que están normativamente aclaradas. La observación 12 me parece que también es muy importante, porque además de aclarar esta cuestión que los niños siempre tienen derecho a ser escuchados independientemente de su edad, que tienen que ser escuchados con defensa técnica, que la defensa técnica tiene que ser autónoma. Si ustedes van viendo, tiene distintos apartados
y por lo menos habla un párrafo de el abogado del niño en los distintos procesos, ¿sí? Y en el proceso de violencia es un proceso en el cual habla expresamente, obviamente, de la importancia del abogado del niño, porque, a ver, son procesos desde la visión clásica en que hay contraposición de intereses con los padres. ¿Quién va a hacer la denuncia si el niño es víctima de violencia, si no es él de manera autónoma? Lo va a hacer el asesor de menores. El asesor de menores, la verdad, no está en la casa del niño como para hacerlo, o el niño no tiene designado un tutor. Y en las medidas de separación familiar también hace mención a la figura del abogado del niño, porque son procesos, digamos, muy problemáticos para la identidad del niño. Entonces después sigue también la importancia de la figura del abogado del niño en la adopción. Y después desarrolla en todos los procesos clásicos de familia, evidente lo que decía Mariela, si en un régimen de comunicación el protagonista debería ser el niño, en un proceso de alimentos también, digo, la cuota es del niño, en todo caso la reclama la madre, y en un proceso de cuidado personal estamos diciendo lo mismo, ¿sí? El que es cuidado es el niño. Sí. Con lo cual se pierde, hay peligro en la demora, en la conexión afectiva, esa separación del niño con el progenitor no conviviente, porque existiendo la verosimilitud que existe el peligro en la demora. ¿Cuál sería este peligro de la demora? Que no exista la conexión afectiva o se pierda la conexión afectiva. Porque meses para un chico es un montón de tiempo. para uno no es nada, pero para ellos sí. Bueno, y eso también es. Eso en un caso como abogado del niño, en una medida cautelar de 9 años Sí. y de no vinculación del padre con el hijo durante 9 años. Y pues es una medida cautelar. Sí, vos. Claro, y la cuota de alimentos, ¿no? Claro. Ujú. Porque el nene de sus familias, teniendo problemas con el papá cuando lo vencean, trauma Claro. después de tanto tiempo, hace que el nene no tiene nada que ver en la discusión del papá termina, muchas veces pasa, yo entiendo, y estoy a favor también de la ley de violencia, pero muchas veces se está tomando sí, claro, muchas veces no pudo, lo hacen por una cuestión. Me ha pasado con una señora, al marido, el otro día lo... Entonces, ¿qué clase de... Sí. Necesitamos también un poco de tener un poco de sentido común. Claro. Sí, sí. Y a mí también Sí, pero no solo un abuso de la herramienta. A mí hay alguna cuestión de estereotipia judicial, porque lo que pasa, por ejemplo, a mí me pasó en un caso de violencia, excluyeron al papá, el papá me viene a ver y me dice que no era violento, que nunca le pegó. Bueno, primero, obviamente, uno trata de avanzar. Cuando avancé en el caso, pasó tiempo, me di cuenta que la verdad que la progenitora no estaba bien, a la nena se la escondía. Bueno, entonces empezamos a trabajar con el equipo técnico y el equipo técnico dice que la mamá era violenta y que el padre no era violento, pero tenía recursos empobrecidos. Entonces que como tenía recursos empobrecidos estábamos como que los dos eran lo mismo. Bueno, yo pido el cuidado personal provisorio en favor del papá y ahí pido el abogado del niño, que me lo deniegan, porque la nena tenía en ese momento 5 años. Entonces me dicen, no, ni lo pidas porque no te lo vamos a dar. Digo, pero acá tengo una mamá que está defendiendo los derechos de esta nena y esta nena viene y me dice, quiero vivir con mi papá todo el tiempo. Él la traía, él trataba de que, además uno se da cuenta cómo se maneja, él trataba de que ni se diera cuenta del ámbito que iba y la nena le decía que quería vivir con él, o él me mostraba mensajes. Y la nena estaba sufriendo. Vamos a una audiencia
no, perdón, vamos a una audiencia, la madre no va. Y él me dice, se la llevó. ¿Cómo que se la llevó? Bueno, la madre se la llevó, creo que a San Bernardo, sin abogado el niño. Hicimos denuncia penal, no la podíamos localizar. La madre se mudaba de un lugar al otro, estuvimos 4 meses hasta que la localizamos y obviamente recién ahí logré, por eso hablaba de la estereotipia judicial, recién ahí logré que el juez entendiera que acá había algo del orden de que la mujer había denunciado algo que no era real. Entre eso, después los recursos empobrecidos de mi cliente, que, o sea, estuvimos 1 año, pero de hecho yo me peleé con el secretario y le dije, la responsabilidad de que la nena no esté, no iba al colegio, yo le acompañaba todos los certificados que al colegio no iba, y que la nena se haya ido de su centro de vida, es del juzgado, porque nunca tomó ninguna de las medidas cautelares que se le pidieron. Nada. No tuvo abogado el niño. Bueno, después logramos, una vez que se la llevó, 4 meses la buscamos, logramos que viniera y recién me dieron el cuidado provisorio, cuidado personal provisorio en favor del papá. La nena ahora va al colegio, está bien. Y esto viene a colación de que, primero, que no me permitieron la figura del abogado del niño en ese momento, y segundo, que hay una mirada peyorativa muchas veces frente a los hombres cuando se dice, ah, sí, este seguro le... Bueno, no todo, y no se escucha al niño. Entonces, digo, toda esa conflictiva después de un proceso tiene que ver mucho con la mala praxis judicial, con la mala praxis del procedimiento. Porque esto, si hubiera habido un abogado del niño, también una mirada distinta y también una escucha del menor, hubiera tenido, creo yo, otro resultado. Afortunadamente puedo decir hoy que la niña está bien, pero podría estar todavía, o sea, y la niña está bien ¿por qué? Por un error de la madre, porque se la llevó. Si no, yo no sé en qué estoy. Porque si la madre no hubiera tomado semejante actitud, no sé si yo hubiera podido demostrar esto. Entonces, exacto, pero lo que digo es, el operador de justicia tiene que tener una mirada mucho más atinada y más comprometida. Porque no, que el abogado del niño va a venir a entorpecer. No, hay un niño, tiene que ir al colegio, todas las noches tiene que estar bien, o sea, es como más profundo que lo que dicen solamente los papeles, ¿no? O la ley, la convención, o sea, hay que pensarlo con esa función social, que es lo que a mí me parece que falla, ¿sí? Claro, decían que había violencia, claro. Claro. Fíjense que hay una situación sociológica que demuestra esto, de que el conflicto de intereses está demostrado, pero no se ven las herramientas o los mecanismos para superarlo. En situaciones donde los padres se separan y el cuidado personal está a cargo de hecho o de derecho, ¿no es cierto? Si nosotros vemos hacia atrás, hoy hacia atrás, en cualquier periodo, el que pide un régimen de comunicación, normalmente es el hombre, el progenitor no conviviente, en ejercicio de su derecho. Perfecto. Si nosotros tenemos la base que los progenitores representan los intereses, el que debiera pedir como legitimado activo es el conviviente. Y salvo casos judiciales contados con la mano, que son muy conocidos, no lo presenta. Es decir, y es lógico, porque si yo me peleo con mi conviviente o el padre extramatrimonial
matrimonial, ni lo quiero ver a él. Entonces, ¿cómo se me ocurre que yo voy a ir a la justicia separando esta situación y diciendo, no, mi hijo tiene el derecho de verlo a él? Si es que fuera cierto de que los padres o progenitores defienden los derechos del niño, serían los que tendrían que tener la legitimación, tienen la legitimación activa, tendrían que presentar y haber casos ordinariamente más de este que del otro. Sin embargo, la realidad judicial demuestra que es el otro. Ahí claramente el progenitor conviviente defiende sus intereses, que en este caso no coincide con el del hijo. Ahí lo que hay que instrumentar es cómo yo logro que ese niño tenga la legitimación activa para pedir él, independientemente del otro no conviviente. Y ahí es donde queda supeditado al progenitor conviviente si quiere pedir o no este derecho. Lo cual, digamos, toda esta idea cultural de que, bueno, los padres siempre defienden los derechos del niño y salvo situación extrema, si no lo aplico en el caso concreto a las situaciones judiciales, de traerlo al proceso obligatoriamente, independientemente de esta situación, no va a tener este derecho el niño. Y no lo tiene. Acá tendría que ver cómo el niño se presenta para pedir el régimen de comunicación con el progenitor no conviviente. Y yo creo que en eso no ha cambiado nada, y por eso es que menos designar ahí un abogado. Si habría un abogado en ese caso, lo primero que va a pedir el abogado es el régimen de comunicación. Lo primero que va a pedir, antes que el no conviviente. Por eso es que hay que desarmar toda esa estructura vieja, más allá de las palabras, los términos, etcétera, y ver esa dimensión, digamos, de un cambio que es bastante más profundo de esto que estamos diciendo que a decir, bueno, que tenga o no tenga un abogado. Como si fuera más o menos lo mismo. En eso consiste el cambio cultural que está dada en la resistencia, por distintas razones, motivaciones, expresas, implícitas, consciente, inconsciente, etcétera, ¿no? No sé si en experiencias particulares ustedes han tenido situaciones que han observado alguna cuestión sobre esta temática. Porque en realidad el sentido de esto que nosotros hacemos de una vez al año del Congreso es instalar la temática. Claro. Instalar, haciendo hincapié que es necesario un cambio sustancial, pero para hacer el cambio sustancial lo primero que tenemos que saber es que no hicimos ningún cambio, porque si no vamos a vivir engañados. No, el legislativo está, claro. Entonces, sobre esa base yo creo que la dimensión y el interés que se ha demostrado en ese primer congreso tiene la particularidad de que han sido distintas jurisdicciones, distintas provincias. Es decir, que interés en la temática existe. Lo que hay que mover es toda esa estructura institucional vieja. Y hay que ver cuáles son las herramientas desde distintos lugares, desde el abogado que ejerce la profesión, desde el tribunal, el que es juez, secretario, consejero de familia, desde el mediador. El mediador, si tuviese la conciencia, cuando tiene alguna cuestión que está vinculado, el menor de edad, tendría que decir, tiene que venir el menor con su abogado. Y que no es solamente institucional, sino social. Inclusive para los progenitores, porque, a ver, uno hace todo eso. En mi caso concreto, Claro. con un joven que acaba de cumplir 18 años, a mí me costó
estaba. Y lógico, porque usted en su casa es madre, no es abogada. Pero es lógico. Lo peor, por eso el ejemplo que decía, y lo aplico ahora a usted lo que me dice para que se entienda el contexto. Lo peor que le puede pasar a su hijo, que usted vaya al proceso a defender los derechos de él. Claro, porque usted lo que va a defender es su derecho y es legítimo. Es legítimo. Ahí hay un conflicto de intereses. Porque cuando yo voy al juicio, voy por la responsabilidad parental. En esa responsabilidad parental yo tengo derechos y deberes. En esos derechos y deberes puede coincidir o no con los derechos del niño. En esto puedo decir algo. Sí. Sí. Usted habló en una de las charlas de los alimentos derivados, no ya de la responsabilidad parental, los de 18 a 20, Sí. lo traje acá a mi hijito, que tenía 16 años. Sí. Él estudió acá enfrente, por cuestión de tiempo. Bueno, y el doctor dijo, una persona mayor de edad, entre 18 y 21 años, tiene derecho a alimentos y mañana viene, que usted lo cuenta muy bien, encima lo escuchó él, viene mi hijo mayor de edad y dice, bueno, ¿y ahora qué va a hacer el hijo? ¿Va a estudiar o va a trabajar? Dice, no, mira, papá, me voy a tomar un año sabático. Ese año sabático, este año lo estoy padeciendo. El problema es haberlo traído acá. Y es más, seguimos con la discusión de mi esposo, del papá, ¿no? Y él, o sea, me la retrucaba encima. Entonces me dice, del año sabático ¿no? Y encima, ojo, tenemos muy buena relación, muy buen vínculo, pero entra un poco en juego. Sí. Me dice, si no que mirá, y te puede venir una cédula, me dice, con un pedido de alimentos. Y para los dos. Para los dos. Y cualquier cosa la tengo en la abuela también. Bueno, la cuestión, Claro. que gracias al doctor Solari, y yo que lo traje a mí. ¿Y ese, cuántos años tenía? Tenía 16. ¿Cuándo fue? En el anterior, Imagínese si abogado usted de niños. le asesora y vino a una charla y ya encontró él una situación. Imagínense si yo a la persona de madurez edad suficiente le damos asesoramiento, lo que decíamos antes de ir al proceso para el acceso a la justicia, tendría un montón de situaciones en las cuales él sabría que tendría derechos que ignora. Pero encima los chicos que tienen una memoria terrible, porque me dijo año sabático. La misma, o sea, el mismo término que utilizó usted. Sí, en este caso va en contra de... Es la charla del doctor Solari en mi casa. Pero Y a mí me cuesta aplicarla en lo particular. Claro, lógico, porque no es lo mismo para usted a una persona de 16 años, X, que venga a verla al estudio, que su hijo. Claro. Y es lógico. El arito, el tatuaje del instituto, todo. Claro. Es un problema. Claro. Pero porque es un problema cultural. Sí. Bueno, pero hay avances también. Por ejemplo, nosotros conseguimos Sí, una número 3 está de claro que... familias. Por ejemplo, una medida de abrigo, una cuota de alimentos para la madre adolescente y su hijo. Que están en Padre Molera, creo que es el lugar en Capital. Claro, una situación de violencia lleva una medida de abrigo, la nena es adolescente con su bebé, y nosotros directamente iniciamos, por el artículo 7 de la ley de violencia, en la medida de abrigo, pedimos alimentos, sin iniciar el juicio de alimentos, sino como una medida urgente. Y su señoría hizo lugar. Así que también hay muchísimo avance, porque me podría haber dicho, vaya por la vía pertinente. Claro, sí. Bueno, el avance va a estar dado en la medida que uno vea las herramientas donde puede introducir, porque inexorablemente ahí va a estar dado ese avance. Hay muchas resistencias, pero hay muchos avances. Recién ahora en la capital los mediadores empezaron a tener encuentros vinculados con la intervención del niño, y los primeros ni se encontraban a discutir de esto, porque ¿qué niño va a intervenir en un proceso? Ahora, por ahí hay discusiones que uno puede no estar de acuerdo, pero, por ejemplo, una discusión de los mediadores es, citamos al niño, ¿qué pasa si los progenitores no prestan la conformidad? ¿Sí? Yo la verdad creo que si los progenitores no prestan la conformidad,
es un claro ejemplo de que hay intereses contrapuestos Y y que no debe haber deberían un- tener ninguna duda Claro. que lo tienen que citar. Sí, por ahí en esos encuentros la mayoría de los mediadores sostenían, bueno, si no hay conformidad a los padres no los citamos, pero es más para evitarse un problema Claro. burocrático Claro. que para garantizar derechos de los niños. Claro. ¿Sí? Y si un niño tiene que citar a mediación, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos mediación previa obligatoria. El Código Civil dice que pueden iniciar acciones por derecho propio. O sea, el mismo problema que ustedes tuvieron con la Cámara, que no les sorteaba porque era niño, lo va a tener ese niño cuando vaya al correo. Sí, por lo menos estabas vos para explicarle al chico Claro. de la Cámara que venía a hacerse un expediente, y va a estar el niño para explicarle al empleado del correo Claro. que va a hacer una petición judicial. Digo, también hay muchas cuestiones que desde la práctica, que una vez que se reconoce la norma, se van venciendo las resistencias, hay que implementar. Claro. Y los mediadores también discutían esto. Bueno, el niño quiere ir por derecho propio, pero ¿quién manda la carta documento? Y bueno, necesitaban que la mande una persona mayor porque Claro. si no iba a ser insalvable. Claro. ¿Sí? Con un texto que demandaba al niño, pero digamos el que presentaba el documento y Que en redactaba esos la carta casos era un mayor. requiere reformas también Requiere administrativas y reformas readecuaciones. Todo administrativas. Sí, que las reglas de Brasilia en realidad ahí dan alguna pauta, pero bueno, obviamente al correo con las reglas de Brasilia no podemos ir. Pero bueno, se puede trabajar. La idea es poder avanzar en todo eso para que el niño tenga el acceso a la justicia, porque si no, va a terminar siendo ilusorio, básicamente. no sé qué pregunta o cuestión sobre... A mí me quedó haciendo ruido el tema de la renuncia, que las causas deberían ser o la defensa técnica irrenunciable. Pero yo tuve dos casos muy particulares en donde me decía una abogada, una nena de 5 años, en el cual estaba todo bien, pero claro, la nena se agotó, el proceso fue tan largo, vinculaciones forzosas, terapia por acá, terapia por allá. Y llegó un día conmigo al juzgado y dijo, no quiero más abogado. No más abogado, no quiero más juzgado. No, lo que ella puede decir es que lo que no quiere es más proceso judicial. Claro, pero ella decía, no quiero más, no quiero hablar con la abogada. ¿Y cómo va a seguir el proceso? Ese es el punto. Entonces yo decía, yo tengo el derecho, la nena tiene el derecho a tener un abogado, pero no se le puede imponer un abogado. Sí, lo que pasa es que es una garantía mínima del debido proceso. El control del No. proceso, claro. Claro, A un no, chico no. no se le puede pedir que tenga postura de parte, porque a veces no la tiene. No se le puede pedir que vaya a hablar al juzgado. Pero aunque sea un control de legalidad para Claro. mantener a esta niña informada de qué está pasando en ese proceso que va a repercutir en su vida. Sí, quizás por la edad, porque también me pasó con un nene de 13 que quería que lo represente la abogada de su mamá y no la abogada designada de oficio, que era yo en este caso. O sea, también estaba todo bien al principio, hasta Claro. que después empiezan las partes Las a presiones, presionar. las presiones. Entonces, Claro. Bueno, igual ahí está el problema del abogado de confianza. Claro. ¿Quién lo designa? Si está bien que lo... O sea, y la abogada de la mamá peticionaba por derecho propio, para la mamá, obviamente, y en representación del nene. Entonces las presentaciones eran todo el tiempo contrapuestas, y la abogada... y pero ahí faltaba un orden procesal. ¿Quién tenía que hacer cada cosa? Porque la abogada seguía escribiendo que el niño, el fulano de tal, se acercó a mi estudio y me dijo personalmente que no quiere tener un patrocinio letrado, una abogada designada por el juez. Entonces, Sí, igual para mí, o sea, sería una situación de alarma que venga el abogado de la mamá a decirme que el nene viene y me dice que no quiere. Lo primero que hago, artículo 12, lo llamo, por lo menos, con patrocinio letrado. Por lo menos. Antes de... Es una alerta. Y claro, Y porque ahí está la la cosa. manipulación Claro, también. claro. Está impidiendo... de 5 años, las resoluciones no salieron ninguna favorable para la nena, tuve que llevarlas todas a cámara con recursos de apelación, porque no tenía el grado de madurez suficiente, pero a la hora de resolver yo, llegó un momento que presento la renuncia, por voluntad de mi asistida, y que se le designe un nuevo letrado, porque Está ya claro. lo que quería era un cambio de letrado. Está bien. Me rechazan la renuncia porque dice que tengo que continuar con la defensa técnica porque la nena no tiene capacidad. Bueno, un poco lo que de decía el defender la doctor. defensa técnica. O sea,
desde el momento que vos no le das capacidad progresiva en ningún aspecto, no estarías tampoco incluyendo. ¿Cómo le designaron el primero? No, pero es lo que decíamos al inicio. En realidad, lo que se estaría discutiendo acá es si puede elegir o no un abogado, pero sí que tenga una defensa técnica en el procedimiento respecto de la capacidad y edad Claro. suficiente, de la madurez y edad suficiente. Sí, en realidad está todo mezclado acá. Sí, todavía hay sí, que de reconocer. todos lados. Sí. Es una idea difusa, pero yo creo que nosotros como abogados, cuando el cliente niño lo pide porque se perdió la relación de confianza, tenemos que renunciar. Eso no quita que la defensa sea irrenunciable. Se le designará otro con el cual forme una relación de confianza sin dejar pendiente actos procesales, ¿no? En la ciudad, ¿están funcionando la figura del abogado amigo de los niños? Porque en realidad yo la solicito mucho y no le hacen lugar nunca. Son muy pocos abogados, es en un ámbito de un ejercicio ad honorem de la profesión, entonces tiene falencias. A mí me la denegaron en 2 y uno al lado del otro. A mí en 4. En uno al lado del otro. ¿En Capital? Sí, en Capital respecto a esta temática está muy atrasado. Está muy atrasado. A diferencia de otras temáticas, otras Se cuestiones. escucha también, porque habían tomado una que se la escucha desde 4 años atrás. 4 años atrás. Ay, Desactualizado. Claro. Como abogado, nada. un poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo que se ve hay mucho para cuestionar y avanzar y eso es ¿Alguien poco más el tiene interés alguna de eso. pregunta? Así vamos al break que nos está esperando. Previo pase de unos avisos Sí, parroquiales. sí. Bueno, el viernes 28 de junio del 2019 se hace el primer foro internacional de Derecho de Familia y Sucesiones en la UBA. Con motivo de eso, con el doctor, el día 29 de noviembre vamos a hacer acá el con mesas debates y presentación de ponencias. Así que ya eso pronto va a salir publicado. O sea que es Foro de Derecho Internacional de Familia y Sucesiones. Y el día... Ahí lo importante sería de las ponencias, porque la idea del foro va a ser exponer las diferencias en Latinoamérica de las cuestiones sobre familia y sucesiones. Y ahí vamos a ver que muchas cuestiones, así como estamos avanzados, nosotros estamos muy atrasados. Y en ese sentido sería bueno, como previas situaciones, plantear algunas cuestiones que tienen que ver con ponencia de estas temáticas, que hay muchas. Y la idea sería que un mes antes se entregue, después va a salir de todas formas la difusión. La fecha del precongreso. 29 de noviembre. Para Y el trabajar sobre esa idea. Claro, digamos, sí. claro. Sí, ya vamos a sacar ahora la publicación. Y el día 31, ¿no? Habíamos quedado 31 de Sí. julio, el derecho al aborto. Así que esas son las próximas actividades con el doctor. 31 de julio. El 12 de octubre. ¿Cuándo terminan las ponencias, Ese doctor? co- Para presentación de ponencias. No Ah. hay formalmente prestación de ponencia, sino participación de las distintas comisiones, porque viernes, todo el día. ¿Cómo? A la doctora le Una pregunta duele que el me está alma. doliendo el alma. Sí. Vamos a suponer que tengamos que se apruebe la ley de aborto Sí, legal. Tengo una adolescente de 14 años. Yo me estoy adelantando como va del niño. sí. Me viene a ver y me dice, quiero hacerme un aborto. Ujú. ¿No? Y yo, en realidad, por mi convicción, estoy totalmente en contra del aborto y voy a estar a favor del niño por nacer. Ujú. Entonces ahí me voy a tener que expulsar. Y sí, porque Sí. la voz del niño es otra, distinta a la tuya. Cualquier abogado del niño que represente o que trate de patrocinar siempre al niño por nacer. Sí, ahí el... ¿Cómo se va a ver? Pero el abogado del niño ahí vos vas a estar llamada para representar a la de 16, a la de Exacto. 14. La No al voluntad de otro. ella. Pero sabemos que los Claro, abogados pero del niño en el tenemos caso la que usted obligación dice... de nacer porque somos abogados
No, objeción el de tema conciencia. es cómo una cosa es la objeción Una de objeción de conciencia que está en uno de Los los médicos. proyectos. Sí. Pero si usted me pregunta en cuanto a esta situación del por nacer, si bien tiene protección legal el por nacer, hay que diferenciarlo de todo esto que estamos hablando como niño, porque Pero es desde la concepción. sí, doctor, la perfecto. concepción. Pero acá usted me está diciendo con respecto al aborto. Con respecto al aborto, hasta que no sea separado del seno materno, no tiene No tiene individualidad. individualidad. Es decir, es una categoría inexorablemente y sociológicamente, más allá de lo filosófico, ideológico que cada uno pueda ver, y por lo tanto yo no lo puedo tratar en su individualidad. En punto al aborto, es decir, la madre puede defender los derechos del por nacer. La pregunta que le dejaría que piense hasta el 31 Exacto, es yo haría si eso. la mujer Qué bueno, quiere 31, ¿no? abortar, no hay ninguna posibilidad legal o herramienta que yo pueda impedir eso. Distinto es si el hijo ya nació. Y si yo tengo que Por eso, de alimento por un niño por nacer, existe, que lo tenemos en el Código Civil, ahí sí tiene derecho el niño por nacer. la madre, es la madre. Es la Son madre. para la madre. Por el pero el problema acá es cuando la madre quiere abortar. Sí, sí, ya lo sé. Por eso, o sea, nada más quería decir. Por eso. Te va a seguir doliendo el